se aleja un poquitico de la carretera. Si no se asoma, se alcanza a ver toda la ciudad. Pues sí, acá es donde vengo a darme un respiro, a pensar, a analizar qué es lo que va a pasar. Hace rato no les cuento qué ha pasado, pero pues les adelanto un poquito. Entré a trabajar otra vez, estaba de vacaciones. Es raro porque las cosas en la oficina no están como antes. Hay muchos cambios. No sé qué pensar. Ya mi jefe, ya y todo el mundo sabe que yo me voy en septiembre, entonces fue como decirles desde mucho tiempo antes que voy a renunciar. Eso no está bien, pero me iban a trasladar a Cali, iban a pagar mucha plata para que yo me fuera a vivir allá. No me parecía muy correcto yo esconderles que me iba en septiembre, hacer que ellos hicieran toda esa inversión, presentarme en el mercado y que todo el mundo me conociera para que en 4 o 5 meses yo dijera, bueno, chao, me voy. Entonces, pues hice lo que debía haber hecho y fui y les dije, oye, la verdad es que yo voy a trabajar hasta septiembre. Entonces eso cambió todo el panorama para ellos, para mí, pues se puede decir que estoy en una cuerda floja. Pero bueno, lo peor que puede pasar es que me anticipen el viaje. ¿Qué más les cuento? Nada, de resto pues no ha sido fácil algunas cosas. Los que me conocen desde hace rato saben que yo he estado soltero, que no he estado con nadie. Pues yo tuve una relación de 5 años con una persona muy especial, pero como que todo el viaje complicó tanto las cosas que nos empezamos a separar un montón y ya, mejor dicho, estamos en un punto en donde estamos bloqueados, ¿sí me entienden? Entonces, pues es como entender que no podemos depender de nadie. Es como entender que ella quiso, como sabía que me iba sí o sí, ella no me iba a acompañar. Fue parce, me toca ya tomar cartas en el asunto para terminar la relación, porque si no va a ser muy duro que yo me vaya y sigamos como ahí cangrejeando o jodiendo la vida. Entonces eso les cuento. Por otro lado, pues no faltan los, no sé cómo decirlo en español, los no sayers, los no, esa gente que le quiere a uno tumbar el sueño. He tenido muchos, porque desde que empecé a trabajar en el proyecto hace 3 años, pues la gente como que, uy, súper chévere, re bacano, porque veían como que yo solo hablaba del proyecto y no hacía nada en pro de él. Pero ahorita como que las cosas están cogiendo forma, entonces ya veo que la gente me empieza a decir como, me voy a tirar la vida, voy a ir a vagar por el mundo. Me dicen no lo van a dejar entrar en algunos países, va a gastar un montón de plata para nada, o sí, como que yo debería estar es más bien preocupándome por conseguir un mejor puesto de trabajo, buscar un aumento o comprarme un apartamento y cosas así, que uno dice, pucha, yo no soy así. Hay gente que piensa así, lo respeto, pero uno tiene que tener mucho cuidado con esas personas, porque uno tiene que ser muy cuidadoso con a quién le cuenta y todo eso. Y el video, ay, casi se me olvidó. Bueno, el video para los patrocinadores ya está listo. Fue un trabajo con Esteban, nos demoramos casi un mes en desarrollar todo, desde la idea, el concepto, el análisis, a ir a filmarlo allá en Suezca y todo. No quería subirlo aún, pero creo que les había dicho en el video pasado que se los iba a mostrar. Y me parece chévere que lo vean porque no todo el mundo lo va a ver, sino los que están suscritos ahorita, pues que aprecio mucho ese apoyo que me han dado ahorita. Quiero que lo vean y me den sus opiniones, porque es un video muy emotivo que quisimos construir para que las personas sepan quién soy yo. Dura 1 minuto 45, entonces es perfecto para transmitir lo que queremos transmitir. Pero por otro lado no lo voy a poner como solo el video aún en YouTube, sino por ahí en unos 4 o 5 meses, porque quiero que ese video sea protagónico. Quiero que sea el trailer de cuando una persona entra a mi canal de YouTube, ve ese video y ya entiende perfectamente de qué se trata el blog, sabe quién soy yo, sabe de qué voy a hablar. Si le gustó se queda, si no se va. Pero lo subo ahorita con porque sé que no va a ser el centro, o sea, este video no va a ser el centro de atención, sino que lo voy a meter por aquí escondido, que solo ustedes lo van a ver, entonces pues a eso me refiero. Miren el video, me dicen qué opinan. Uno nace
para ser alguien en la vida. Y la mejor forma de ser alguien en la vida es cumpliendo los sueños. Nuestro propósito es ser nosotros, es ser lo más auténticos que podamos ser. Si nosotros desde chiquitos sabemos que queremos ser algo en la vida y hacemos todo lo posible por no lograrlo, somos los culpables de nuestro destino. Yo luché toda la vida para estar con la manada. Pasé por 8 colegios, 2 universidades, hasta que me mamé, hasta que un día dije no más, no puedo seguir luchando para intentar ser parte de algo que no soy. Tuve que aprender a querer ser lo que soy. Ahí fue cuando tomé la decisión, yo ya mismo tengo que vender este apartamento, tengo que vender los muebles. Entonces, si yo voy a trabajar en mi sueño, todo mi enfoque va a ser para eso y no lo voy a aplazar. El viaje en moto es una de las últimas aventuras reales que hay. Uno se puede caer, uno tiene la lluvia, uno tiene las curvas, los buses, los carros, los trancones, el sol, pero al fin y al cabo no existen barreras entre la naturaleza y tú. Tú haces parte del paisaje mismo, tú sientes todo lo que vas conociendo y al fin y al cabo tú aprendes a llevar lo imprescindible y a olvidar lo accesorio. Yo soy Daniel Cabrera, me dicen Cabra, y voy a darle la vuelta al mundo en una moto. Uno nunca debe abandonar las ganas de hacer de la vida algo extraordinario. ¿Qué les pareció el video? Ya saben cuál es el proyecto, ya saben quién es Daniel Cabrera. Yo creo que de aquí ya empezamos a trabajar en cosas muy bacanas. Ya ahorita ya tengo unas citas con unos patrocinadores. La idea es que ellos se embarquen en el proyecto y poder tener unos aliados fuertes, porque el viaje sí o sí yo lo voy a hacer. Yo voy a coger mi moto y yo voy a ir a dar la vuelta al mundo. No voy a ser el primero ni en Colombia ni en el mundo en hacerlo. Siendo sincero con ustedes, yo he soñado con esto tanto que yo ya no me imagino haciendo otra cosa. O sea, llegué a un punto en la vida en el que yo digo, no hacerlo es peor para mi salud mental y para mi vida que hacerlo. Cada vez que me entro a bañar pienso en el viaje, cada vez que estoy viajando pienso en el viaje, cada vez que estoy bravo en el trabajo pienso en el viaje, cada vez que estoy feliz por algo en mi vida pienso en el viaje. Entonces el viaje va a ser una realidad, es darle la vuelta al mundo en la moto. Cuando vuelva puede que me quede toda la vida dándole la vuelta al mundo y conozca por toda la vida países, tanto como puede que en año y medio yo ya esté otra vez aquí en mi país, no sé. Lo único que sé es que en este momento ese es mi enfoque y lo voy a hacer. Bueno, en resumidas cuentas, espero les haya gustado el video. Si les gustó un montón, suscríbanse, denle like, coméntenle a la gente, hey, conocí un tipo que está empezando un proyecto muy bacano y pues va a empezar a generar un contenido muy chévere, entonces compártanlo. Ya, ahí les voy a estar contando, espero tengan una semana espectacular y nos estaremos viendo, parceros. Chao.